Bueno, me presento, yo soy Vanessa Larios, mucho gusto, soy practicante de yoga desde hace pues ya casi 15, 20 años, maestra de yoga también, y soy filósofa de formación y me he dedicado los últimos, pues por lo menos 12 años al estudio de la filosofía de la India. A eso dediqué mi doctorado. Mi tesis de doctorado fue sobre filosofías antiguas de la India y por supuesto que aquí pues entra el yoga. Y este interés fue precisamente porque yo practicaba yoga. Entonces, pues todos los practicantes cuando estamos ahí en yoga, de alguna manera intuimos, ¿no? Que además de todos los beneficios físicos que trae la práctica yógica, sabemos que siempre hay algo más, ¿no? Que hay una gran sabiduría detrás, que hay una historia, una filosofía que sustenta la práctica yógica. Entonces, pues empecé a investigar mucho sobre toda esta historia del yoga y ver qué tanto la forma en la que practicamos nosotros en este yoga contemporáneo, pues era tan fiel a como se practicaba hace tal vez miles de años en India, como a veces se dice, ¿no? Entonces, bueno, comencé a investigar, hice, como les comento, esta tesis doctoral en la filosofía antigua de la India. Empecé a buscar ahí desde lo más antiguo que son los Vedas. De hecho, los Vedas son, pues como saben, la sabiduría más antigua, no solo de la India, sino de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, fui encontrando ahí que aunque en esa gran antigüedad, o sea, cuando hablamos de los Vedas, hablamos de hace casi 4000 años, nos damos cuenta que aunque ya estaba aquí fundándose o estaban dándose los fundamentos o las bases del yoga, todavía no había una práctica de yoga como tal y no como la conocemos ahora. Entonces, bueno, empecé a investigar que la historia del yoga es muy compleja y muy variada, ¿no? Que lo que hacemos hoy en día a veces no tiene mucho que ver con lo que se hacía hace 4000 años o hace 1000 o hace ni siquiera 300 años, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta formación toda esa historia del yoga desde sus inicios, desde los Vedas. Vamos a hacer un recorrido histórico. Algunas veces tendremos que dar unos saltos enormes en el tiempo porque como ven esta historia milenaria es tan compleja y tan amplia que no se puede abarcar toda, ¿no? En un curso, aunque el curso es bastante especializado y por eso le vamos a dedicar, el diplomado este dura 30 horas, le vamos a dedicar mucho, pero aún así, pues para esta historia tan compleja y tan vasta, pues se queda corta lo que podemos investigar, ¿no? De cada una de las etapas. Entonces, habrá momentos donde demos unos saltos de muchos siglos para ir estudiando cómo el yoga fue evolucionando. El yoga no es el mismo, por supuesto, el que practicaban los sacerdotes védicos, al que practicaban, por ejemplo, en el yoga de Patanjali, este que es muy conocido por todos los practicantes, el del Yoga Sutra. Y tampoco es como el Hatha Yoga antiguo, ¿no? Esta palabra Hatha Yoga que conocemos muy bien ahora, no es igual al Hatha Yoga antiguo que practicaban en la India los yogis en los siglos más o menos, pues medievales, ¿no? En los siglos más o menos 12 al 17. Entonces vamos a ver cómo el yoga que tenemos hoy en día, el que practicamos en Occidente, y nosotros particularmente acá en México, pues es un yoga que surgió en el siglo XX, cuando salió de la India y entró bueno, principalmente a Estados Unidos y algunos países europeos, y de ahí se empezó a expandir a una velocidad impresionante, ¿no? De modo que encontramos que hoy, pues el yoga es una disciplina, una práctica conocida ya mundialmente, ¿no? Ya hay millones de adeptos, de practicantes en todo el mundo, se ha hecho sumamente popular y ya todo el mundo sabe qué es yoga de alguna manera cuando se menciona el yoga, ¿no?
Y lo que he investigado a lo largo de todos estos años es que cuando escuchamos la palabra yoga, pues inmediatamente nos imaginamos o nos remitimos a la noción de las posturas, ¿no? Posturas, meditación, respiraciones, ¿no? Si ya somos practicantes o maestras de yoga, pues podemos darnos cuenta que el yoga tiene algo más que todo eso. Entonces, en este curso lo que vamos a estudiar es que este yoga, donde principalmente se estudian las posturas, no siempre fue así, sino que el yoga antiguamente, el yoga que se practicaba en India, tenía que ver más con otras cosas que con las posturas en sí mismo, ¿no? Entonces vamos también a estudiar esto, vamos a ver qué era el yoga en cada una de las etapas y cómo fue evolucionando a través del tiempo y cómo llegó a ser lo que es hoy, ¿no? Cómo se fue construyendo hasta llegar a ser el yoga postural que es hoy. Y cómo el yoga que practicamos hoy en Occidente, aunque tiene diferencias con el yoga antiguo que se practicaba en India, sí tiene, por supuesto, algunas raíces, algunas bases que todavía fueron, o sea, que todavía perduran y que heredamos de esos tiempos, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras prácticas que ya como occidentales no practicamos, ¿no? Porque ya son demasiado extremas que practicaban los yogis de la antigüedad, porque en sus inicios los yogis pues eran ascetas, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en esta breve plática muy introductoria es que les quiero contar un poco sobre un tema que me ha traído dando vueltas últimamente, que es esta pregunta con la que titulé esta clase, que es, ¿qué es la filosofía del yoga? ¿No? Porque muchas veces podemos imaginar que, bueno, no imaginar, podemos comprender que el yoga tiene una historia, ¿no? Y lo que vamos a ver es que en cada una de esas etapas históricas hay también unas filosofías. No hay solo una filosofía del yoga, sino muchas filosofías del yoga. Ahora, es complejo este tema de qué es la filosofía del yoga, no tiene como tal una respuesta, porque la filosofía del yoga se enmarca en las filosofías de la India. Y decir filosofías de la India también tiene una complicación, porque decir la palabra filosofía como tal ya es algo complejo, ¿no? Yo que he sido estudiante de filosofía, pues más 20 años, más de 20 años, pues he podido ver cómo es un término que surgió en Grecia, ¿no? Hace miles de años y que conforme se fue construyendo esta noción de filosofía, se ha negado en la historia que la filosofía sea otra cosa que no sea occidental, ¿no? Hablar de filosofías orientales o filosofías mesoamericanas, por ejemplo, suena extraño para el común denominador de la gente, de los filósofos, de los académicos, ¿no? Entonces, hablar ya de por sí de filosofías orientales es complejo porque muchos niegan esa posibilidad de la filosofía, que no sea occidental. ¿Por qué? Pues porque le pueden, bueno, la verdad son sesgos y está esto muy debatido. Actualmente es algo que ya casi no se acepta y cada vez más se estudian ya en Occidente filosofías que le llaman no occidentales, ¿no? Que involucran, por supuesto, todas las filosofías orientales, africanas, filosofías mesoamericanas, prehispánicas, etcétera. Entonces, actualmente ya se está empezando a aceptar ese término de filosofía de la India, filosofía del yoga, pero apenas, en realidad es algo muy reciente. ¿Por qué no se consideraba filosofía? Porque tiene la filosofía de la India o y la filosofía del yoga, tienen un elemento siempre muy mítico. Y este elemento mítico que siempre está detrás de cada una de las filosofías, hace que, según los filósofos académicos occidentales, pues pierda su valor de ser una disciplina racional.
Sin embargo, lo que voy a exponer en este curso es que la filosofía del yoga es sumamente racional, además de ser también intuitiva y basarse en la experiencia y de tener elementos míticos. A pesar de todo eso, es sin duda una filosofía. Y es una filosofía fuerte, igual que la alemana, la francesa, la inglesa, etcétera, ¿no? Eso es lo que apenas está empezando a desarrollarse en la investigación académica actual, ¿no? Entonces, bueno, les quiero compartir pantalla para mostrarles una muy breve presentación. Después de esta pequeña clase sobre qué es la filosofía del yoga, ya pasaríamos a exponer el programa de esta formación para contarles cada una de esas etapas históricas y cada una de esas filosofías en estos diferentes momentos de la historia y evolución del yoga. Y al final, con todo gusto, podemos hacer preguntas, comentarios sobre la filosofía del yoga y sobre la formación como tal. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me dicen por favor si se ve bien, si... Sí se ve bien, Sí se ve Vanessa. bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta pregunta en realidad es enorme, ¿no? ¿Qué es la filosofía del yoga? Es una gran pregunta y sin una respuesta fija, sino en constante evolución, cambio, desarrollo, ¿no? Lo que quiero compartirles aquí hoy es que esta filosofía de la India y la filosofía del yoga no siempre son precisamente lo mismo, aunque siempre la filosofía del yoga va a estar dentro de las diferentes filosofías de la India. Vamos a ver cómo la India fue muy prolífica en hacer distintas filosofías y como les comento, no solamente filosofías intuitivas o experienciales, como se le llama, sino también hay filosofías sumamente racionales, hay lógica, hay materialismos, hay filosofías metafísicas también, hay metafísicas dualistas, metafísicas no dualistas. Es sumamente rica y compleja la filosofía de la India y dentro de todo este marco está las filosofías del yoga. Entonces, bueno, pongo acá que la filosofía del yoga se enmarca en los diversos sistemas de pensamiento indio que se fueron gestando a lo largo de la historia para dar explicación y sentido tanto a la vida humana como al cosmos, ¿no? Si pensamos qué es el yoga en un sentido muy amplio y general, pues podemos definirlo de esta forma, ¿no? La forma en la que el ser humano quiso darle explicación y sentido a la vida humana, a la vida del mundo, pero también a aquello que estaba más allá, ¿no? Aquello que daba explicación de las cosas, por eso es la metafísica. Vamos a ver mucho que la filosofía del yoga es mucha metafísica, vamos a estudiar mucha metafísica, porque en la filosofía de la India, lo que ocurre en este mundo está totalmente relacionado con algo más allá del mundo, por eso es metafísica, más allá de lo físico, más allá del mundo, que da explicación y sentido a lo que podemos percibir en este mundo. Entonces, la filosofía del yoga es una parte esencial de esta sabiduría profunda que conforma la tradición de la India y que se remonta a la antigüedad del Rig Veda. Les contaba que los Vedas es lo más antiguo que hay y el Rig Veda son 4 Vedas en total, el Rig Veda es el más antiguo de todos y ya podemos rastrear desde esta antigüedad, 1500 antes de Cristo aproximadamente, algunos indicios de yoga, aunque por supuesto que todavía no encontramos acá históricamente
alguna práctica yógica como la vamos a conocer después, ¿no? Aquí todavía no se usa el término yoga como un método espiritual o como una disciplina de la mente o del cuerpo, todavía no. Va a ir desarrollándose con el tiempo. Algunos académicos, algunos textos, incluso remontan más antiguo el origen del yoga a la civilización del Valle del Indo, que es el que se dio entre los milenios 4 y quinto antes de Cristo. Y esto es porque tal vez han visto un sello, hay un sello que se llama el sello de Pashupati, que está grabado en una piedra una figura humana que parece estar sentada en flor de loto y que tiene alrededor animales. De esta antigüedad, del milenio quinto antes de Cristo, este grabado en una roca que ya está roto, se le llama sello, el sello de Pashupati. Este sello, el arqueólogo que lo descubrió, un inglés en el siglo XIX, le llamó el proto-Shiva, porque él creyó que se trataba de Shiva. Y como era tan antiguo, pensó que era la primera figura yógica que había existido en el mundo, ¿no? Entonces, algunos investigadores dicen que la antigüedad del yoga podría enmarcarse incluso en esta grandísima, larguísima antigüedad, ¿no? De tantos milenios atrás, porque está esta figura de un supuesto yogi en postura de meditación, y que parece ser Shiva, que parece ser el dios indio, que es Shiva, que después, con el tiempo, vamos a ver cómo también los dioses, por eso les digo que las filosofías de la India tienen siempre este elemento mítico, ¿no? Y por eso está muy unido a la religión, al hinduismo. Todas estas filosofías del yoga tienen a Shiva como su gran dios. Hay muchos dioses, como saben, muchos dioses de la India tienen un panteón enorme de miles de dioses, pero el yoga ha elegido algunos dioses especiales del yoga y el principal es Shiva. Entonces, cuando se encontró este sello, pues por ciertos elementos que tiene, ¿no? Shiva normalmente tiene un peinado así como un gran chongo aquí enredado con una serpiente. Y aunque en el sello eso no se ve con claridad, sí se ve algo parecido. Entonces, como les comento, algunos investigadores tienden a creer que el origen del yoga se dio a partir de la civilización del Valle del Indo. Sin embargo, otros investigadores, que es la mayoría, ciertamente, niegan esta posibilidad y dicen que no, que en realidad el origen, o sea, que no había relación entre los Vedas y la civilización del Valle del Indo. Esto todavía está en debate, ¿no? O sea, entre los propios investigadores, arqueólogos, filósofos, antropólogos, historiadores de la India, indólogos, hay todavía mucho debate sobre si el yoga inició con los Vedas ya como tal o tiene más bien que ver con esta civilización del Valle del Indo que se dio ahí en estas ciudades que se llaman Mohenjo-Daro, ¿no? Y bueno. Vamos a ver también entonces toda esa antigüedad. Vamos a ir uno por uno. Ahora, cuando hablamos de filosofías del yoga o filosofías de la India, pues tenemos que remitirnos a estas darshanas. Así es el nombre que se le da en India a las filosofías, aunque filosofía en India o darshana no significa como tal eh, un pensamiento sistematizado como si lo fue pensar la filosofía en Occidente, ¿no? O sea, cuando en Occidente pensamos qué es filosofía, pensamos en un pensamiento sistematizado en el sentido de que tiene una estructura y un método para llegar a una cierta verdad, ¿no? Que se propone. Eh, Obviamente las filosofías han sido también, ¿no?, en las occidentales muy variadas y hay de todo tipo. También en las filosofías occidentales hay materialismos, hay idealismos, hay diferentes metafísicas, dualistas, no dualistas, lo mismo que en India. Entonces en India se hizo una división
entre filosofías ortodoxas y filosofías heterodoxas. Estas seis que les pongo aquí son las famosas Sat Darshanas o los seis sistemas filosóficos de India, así se suelen clasificar. Y como vemos, tienen de todo tipo. El Nyaya es una lógica, ¿no? Es una filosofía completamente lógica, igual que la que se gestó, bueno, con ciertas estructuras distintas, por supuesto, pero es una lógica en el sentido de que es una forma de pensar la realidad en un sentido matemático, el Nyaya. Luego está el Vaisheshika, que es un atomismo. Esto es una filosofía materialista como tal, ¿no? Creen, asumen en esta antigüedad que la materia está conformada por átomos y que y esas unidades conforman un todo, ¿no? Este es el Vaisheshika. Luego está la escuela Samkhya, que es un dualismo, es una escuela filosófica dual, dual porque acepta dos realidades que ya veremos con mucho detenimiento. Y aquí me voy a hacer una pausa para dedicarme un poco más al Samkhya, porque el Samkhya y el cuarto, como ven, que es el yoga, están completamente relacionados y unidos. En este curso no vamos a estudiar las otras filosofías, los otros darshanas, solamente vamos a estudiar el Samkhya y bueno, por supuesto el yoga, que yoga aquí en este sentido de los seis darshanas se refiere al yoga de Patanjali. Pero el yoga no solo es Patanjali, eso es mucho de lo que vamos a ver también en este curso. Es cierto que el yoga de Patanjali es el más conocido, el más profundo, el más filosófico, el más leído, tanto fuera como dentro de la India, porque justo se clasificó así en estas seis darshanas como una de las filosofías de la India. Pero yogas hay muchas filosofías del yoga, además de esta de Patanjali. Vamos a estudiar, le vamos a dedicar, de hecho, dos clases al Samkhya, porque es una filosofía compleja, una filosofía, una metafísica de verdad muy dura que hay que estudiar con calma. Vamos a leer diferentes textos, tanto originales de India que tienen que ver con Samkhya, como con comentaristas, ¿no? Con estudiosos del Samkhya. Vamos a estudiar muy bien qué es el Samkhya porque solo entendiendo de qué trata esta filosofía, esta metafísica dualista, vamos a entender el yoga. El yoga está totalmente influenciado por la escuela Samkhya. Y para comprender de qué trata el yoga, o sea, cuál es la finalidad del yoga, de la filosofía del yoga, hay que entender también la escuela Samkhya. Entonces, bueno, vamos a ver estas dos. El yoga en este contexto suele entenderse como la práctica de la teoría que es el Samkhya. Es como si Patanjali, que era un gran estudioso de la escuela Samkhya, hubiera pensado, bueno, está muy bien la metafísica del Samkhya, que como veremos es muy densa, pero ¿cómo se pone en práctica esta filosofía? Y entonces fue cuando Patanjali creó el yoga como un método práctico, un método espiritual, una disciplina para poder llevar a cabo en la práctica esa gran metafísica de la escuela Samkhya. Bueno, estas, como les decía, estas seis se llaman escuelas ortodoxas y estas otras tres son las heterodoxas y son el budismo, el jainismo y la escuela Charvaka. Estas escuelas filosóficas y religiones, como son el budismo y el jainismo, son religiones, no aceptan la autoridad de los Vedas y por eso se llaman heterodoxas, ¿no? Esto lo veremos con calma cuando entremos al tema de los Vedas, pero la idea es que estas seis escuelas filosóficas aceptan la autoridad de los Vedas. Los Vedas que fue un periodo de muchos siglos, de milenios, formada por sacerdotes y sabios, sabios védicos. Ellos redactaron los Vedas. Ya veremos que en realidad los Vedas era una sabiduría sagrada y que
y que después de muchos siglos la pusieron por escrito, pero durante casi 1000 años era una sabiduría oral que se transmitía de hijos a padres, perdón, de padres a hijos solamente dentro de la casta de los brahmanes. Como saben, en India hay 4 castas y la casta de más arriba son los sacerdotes, los brahmanes, y ellos eran los sabios védicos que, vamos a decirlo así, dominaban el pensamiento en la India. O sea, ellos eran los que decían qué se podía hacer y qué no, qué era correcto y qué no, qué era puro y qué era impuro. Estos términos van a ser muy importantes en el desarrollo del yoga. Y entonces estas escuelas filosóficas, con todas sus diferentes perspectivas, aceptaban la autoridad religiosa de los Vedas, mientras que estas 3 escuelas heterodoxas no. Son escuelas filosóficas y como vemos también son religiones, ¿no? Que no aceptan la autoridad de los Vedas, pero son escuelas filosóficas indias, ¿no? Como saben, el budismo, aunque después se expandió por todo Oriente, pues surgió obviamente en India, ¿no? Igual el jainismo es una religión con también cientos de miles de adeptos y que tiene ahí y que está en India, ¿no? Y es una escuela eh, filosófica y una religión que no acepta los Vedas, pero que tiene muchos fundamentos yógicos. Por ejemplo, el ahimsa, que tal vez nos suena, ¿no? Ahimsa, que fue uno de los fundamentos más importantes que están en los Yoga Sutra con Patanjali, es una de las bases del jainismo, ¿no? Y por supuesto también del budismo, ahimsa, esta noción de no violencia. Entonces vamos a ver cómo, o sea, vayan viendo cómo se va tejiendo, ¿no? Estas escuelas filosóficas, el yoga va tomando influencia de diferentes escuelas filosóficas para conformarse como una filosofía propia. Este yoga como filosofía propia es el yoga de Patanjali, pero como les digo, hay muchos más yogas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estudia la filosofía del yoga? Pongo acá que la gran mayoría de las distintas filosofías de la India no se centran tanto en la comprensión teórica de la realidad, como sí lo hicieron las filosofías occidentales, mucha teoría, ¿no? Puro intelecto. En las filosofías de la India vemos más bien una experiencia, un interés por la experiencia y por una conciencia inmediata de lo real. Inmediata significa en estos contextos filosóficos que no hay mediadores, sino que hay una experiencia directa de la realidad, inmediata, sin intermediarios, ¿no? Sin mediaciones. Esto es lo que buscaban lo que buscan las filosofías de la India principalmente, tener una experiencia inmediata de la realidad. Para alcanzar una experiencia inmediata de lo vivido o de lo que percibimos, de lo que vivimos en este mundo, se requiere un método. Este método suele ser en este tipo de filosofías orientales un método intuitivo, que no por eso deja de ser un método racional, ¿no? Entonces aquí esto es muy interesante, como la intuición no se opone a la razón, como mucho tiempo quiso hacerlo ver la filosofía occidental para rechazar todo aquello que fuera intuitivo. Esto hablando de algunas escuelas filosóficas occidentales sumamente racionalistas que decían que la intuición, en este sentido de intuición, de experiencia directa, no tenía cabida en la filosofía, ¿no? Y como las filosofías orientales, con todo este misticismo que las envuelve, con esta mítica, con todo, con un montón de metafísicas pues tan complejas y densas que parece que no son racionales, que entonces parecían diluir el método filosófico. Pero la filosofía de la India hace que el método intuitivo sea un método racional también. Y aquí es donde entra el yoga, aquí es donde entra el papel del yoga muy importante en la India, ¿no? Que el yoga, que tiene muchos significados, se puede comprender en un sentido general como ese método.
precisamente, ese método que busca la experiencia intuitiva e inmediata de la realidad, con miras a la liberación. O sea, aquí estoy ya enunciando de alguna manera cuál es la gran meta del yoga. La gran meta del yoga es la liberación. Y para alcanzar esta liberación, a lo largo de la historia, el yoga fue conformando diferentes métodos. Y cada uno de los, o sea, para ponerlo en un sentido así muy general, los primeros yogis, cuando surgieron los yogis en la India, los yogis eran sabios, eran sacerdotes que tenían toda la cultura y la educación, porque eran los únicos que tenían acceso a la educación, era gente culta y además muy sensibles, ¿no? También les llamaban los poetas, los sabios védicos, que querían comprender el sentido de la vida. Así, eso es como siempre cuando pensamos en la filosofía, así en sentido general, pensamos, bueno, ¿para qué sirve la filosofía o qué es eso de filosofía? Pues a muy grandes rasgos, con todo lo grande que es la filosofía, es eso, es dar la explicación al sentido de la vida, es responder esas preguntas que se hacen los niños, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿Para qué nacemos y vamos a morir? ¿Cuál es el sentido de estar aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿A qué dedico mi tiempo? ¿Cuáles son los valores importantes en esta vida? ¿Qué tiene sentido y qué no? Todas estas grandes preguntas, pues por supuesto que también se las hicieron en India y en todo el mundo, ¿no? Y en India se la hicieron los yogis. Y estos yogis lo que hicieron fue decir, para dar respuesta a estas grandes preguntas, hay que tener un método, porque no nos basta, aquí es lo importante, no nos basta con solo pensar en la respuesta de esas preguntas. Lo que queremos es experimentar esas respuestas, experimentar, sentir, percibir, vivir. ¿Cuál es ese sentido de la vida? No nos basta con intelectualizarlo, lo queremos sentir. Y entonces este método es el yoga, un método que lleva al ser humano a la experiencia de qué es el mundo, de cuál es su sentido, de para qué estamos aquí. Y lo más importante para estas filosofías orientales y filosofías de la India es para liberarse. ¿Liberarse de qué? Pues paradójicamente de este mundo que, de acuerdo a estas filosofías, no es el verdadero, el lugar verdadero, ¿no? Es una ilusión, es un estado pasajero, cambiante, mientras que la verdadera realidad, pues debe ser otra cosa, por eso la metafísica, ¿no? Esa verdad está más allá de este mundo. El yoga es ese camino que va a transitar el yogi para comprender qué es ese sentido. ¿No? Y bueno, para ir ya concretando un poco más esta idea, el yoga, como saben, viene de la raíz yug del sánscrito, que significa unir, y de ahí que siempre se diga que yoga significa unión. Sin embargo, vamos a ver que no solo significa unión, sino también significa muchas otras cosas. Esta palabra también puede significar poner bajo el yugo. De ahí nos viene a nosotros la palabra yugo en castellano. Heredamos esta palabra de yoga, ¿no? Yugo o cónyuge o subyugar. Son todas palabras que tienen raíz yug y que heredamos del sánscrito, ¿no? Solo estas poquitas palabras, pero que como ven tiene esta sensación de unir, de atar, de controlar, ¿no? Yugo, poner bajo el yugo. Entonces, el yoga va a tener muchos significados, pero en general lo que va a significar es esto. Sí va a unir, vamos a ir viendo a lo largo del curso qué es aquello que une, pero también vamos a ver qué es aquello que controla. ¿Qué quiere controlar el yoga? Quiere controlar los sentidos, quiere controlar el cuerpo, quiere controlar la mente.
porque un cuerpo controlado, una mente controlada a través de un método que es el yoga, es más capaz de ver la realidad tal y como es. A diferencia de cuando no tenemos control sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, cuando no hay control, entonces somos como un barquito en el agua, un barquito de papel que se deja llevar por las corrientes, el aire, etcétera, sin ninguna dirección, ¿no? Mientras que el yoga lo que quiere es eso, poner una dirección, pasos a seguir, una metodología, un orden para poder transitar pues tanta incertidumbre que es esta vida, ¿no? Pues que la vida pues no sabemos qué nos viene, ¿no? No sabemos qué nos va a pasar hoy, menos qué nos va a pasar en un año o en 10, no sabemos nada. Y ante esa gran incertidumbre, el ser humano todo el tiempo necesita esa seguridad de control, ¿no? Pues el yoga es en gran parte este control que se puede tener con disciplina, con práctica, que como veremos no solo son las posturas o la respiración o la meditación, sino es todo un complejo filosófico y práctico. Entonces, bueno, pongo aquí ya para ir resumiendo que el yoga, más que una doctrina, es un conjunto de tradiciones culturales y espirituales que tienen diferentes enfoques, diferentes métodos, diferentes metas, diferentes prácticas. Por ello, no es del todo correcto decir que yoga tiene una sola definición, porque en realidad son muchas según la época o la escuela filosófica. Y de eso va a tratar el curso, ¿no? Vamos a ir al mismo tiempo de ir analizando cada una de las etapas históricas, vamos a ver cada una de las filosofías que se fue gestando ahí, ¿no? Podríamos decir que el yoga, esta es una cita de Óscar Puyol y Laila Villegas en este gran libro, que es un libro muy sencillo, muy recomendable, que se llama Diccionario del Yoga, que es más acertado decir que yoga sería un sinónimo de vía o un camino espiritual, ¿m? Vía o camino espiritual, e integraría distintos enfoques y disciplinas que buscan aquella transformación del cuerpo, la mente y la conciencia que nos libere del sufrimiento y de las servidumbres del ego. Esta pequeña cita que resume muy bien qué es el yoga en un sentido, si quisiéramos, o sea, vamos a ver todas las diferentes formas de yoga que hay a lo largo de la historia, pero vamos a ver qué tienen en común esto, que todas las filosofías del yoga son un camino espiritual, un método. ¿Por qué espiritual? Porque lo que quiere el yoga es desarrollar el espíritu. Por eso se llama camino espiritual. Desarrollar el espíritu es acercarnos cada vez más a esa fuente original o a ese estado primigenio del que provenimos, ¿no? Del que somos parte, que es pues algo espiritual, de acuerdo a estas creencias y a esta, pues también sentido común, ¿no? Pensar que venimos de algo más allá que esta materia que al final, como sabemos, va a morir, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es esta metafísica del yoga? Vamos a estudiar mucha metafísica del yoga. El tema central es la separación entre el espíritu y la materia. Y las distintas escuelas filosóficas usan diferentes términos para referirse a esto, ¿no? A veces es Atman, a veces es Jiva, a veces es Purusha, Prakriti, Anatman, etcétera, ¿no? Según las escuelas filosóficas. Algo muy importante es que la mente, para todos estos sistemas filosóficos de la India, es material, no espiritual. Y esta es una gran diferencia con nosotros, ¿no? Nosotros no comprendemos la mente como algo material. Nosotros la imaginamos, la concebimos como algo inmaterial, ¿no? Como que si preguntamos dónde está la mente, pues normalmente nos la imaginamos en el cerebro, pero sabemos que mente y cerebro no son lo mismo, ¿no?
Decimos, el cerebro sí es materia, ¿no? Pero la mente no. Sin embargo, en la India, la mente es material y por lo tanto no es la conciencia. Y este es un punto clave para entender el yoga. La mente no es lo mismo que la conciencia. La mente, que podríamos decir que es el yo, ¿no? La mente es el yo. El yo es un instrumento de esa conciencia. El yoga entonces es un método práctico para poder conocer esta verdad y así distinguir la diferencia entre estas dos categorías, entre espíritu, conciencia y, por el otro lado, materia, mente, yo. ¿Mm? ¿Y por qué es tan importante poder distinguir esta diferencia? Porque no hacerlo es la causa del sufrimiento. Yo sé que voy muy rápido, pues estoy nada más como planteando todo el panorama que después vamos a ver con mucho detenimiento, ¿no? Pero sí me interesaba contarles lo profundo, la profundidad que hay detrás de esta filosofía del yoga, ¿no? Cómo el yogi lo que quiere es vivir una vida sin sufrimiento, ¿no? O sea, sí estamos hablando de cosas muy metafísicas y el espíritu y la conciencia, sí, pero en realidad la meta es no sufrir, o en otras palabras, ser feliz, que es algo que naturalmente deseamos todos los seres humanos, todos los seres vivos, no sufrir. Pero no sufrir no es tan fácil. Si fuera tan fácil, pues todos estaríamos felices y sabemos que eso es sumamente complejo. Entonces, ser feliz necesita un método y una filosofía. Una filosofía en el sentido de algo que explique por qué sufrimos. Porque cuando entendamos por qué sufrimos, vamos a poder entender cómo evitar ese sufrimiento, ¿no? Y según el yoga, la causa del sufrimiento es esta confusión en donde el yo se siente la conciencia, ¿no? Mientras que la conciencia es algo más allá, fuera de nosotros, es el espíritu. Entonces, por eso todas estas filosofías orientales, la meditación, el vipassana, el mindfulness, el zen, el yoga, el tai chi, etcétera, etcétera, son disciplinas que lo que intentan o su gran meta es disminuir la actividad del yo, del ego. No por solo las obvias razones de que el ego se ofende fácil y es arrogante y esas cosas, sino porque el yo necesita disminuirse para poder usarlo solo como una herramienta más que es necesaria en la vida, pero no como si el yo fuera todo, ¿no? Como si el yo fuera esa gran conciencia, porque el yo en realidad es muy limitado. Entonces, estas disciplinas lo que intentan es disminuir al máximo el yo. Y eso es cuando surge la sabiduría. El sabio es en realidad una persona, o la sabia, es una persona que ha logrado disminuir la actividad de su yo al mínimo, pues, o sea, a usarla solo en lo que se necesita, pero no dejar que crezca, porque ahí es donde la sabiduría ya se pierde. Es como que la sabiduría va en sentido opuesto a la cantidad o la grandeza del yo, ¿no? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en esta muy breve introducción y presentación para pasar a un poco explicar el programa que tiene que ver con esto, con las primeras definiciones de yoga, ¿no? Esto ya es parte de nuestra primera clase de la formación. Ujú. Y bueno, antes de pasar al programa, ya como tal,
a la explicación de la formación, por si tienen dudas sobre cómo es el programa, cómo se va a desarrollar. Me gustaría abrir un momento de preguntas acá sobre este tema de filosofía del yoga, qué les parece, qué han pensado de esto que vimos hoy. Hola, Vane, mucho gusto. Y Mi Mercedes, nombre es Mercedes Esparza. La verdad está muy interesante. Yo desconozco completamente qué es filosofía. Estoy aprendiendo contigo en este momento, pero sí me interesa saber, yo creo que esto lo vas a ver más adelante, cómo se va a desarrollar el programa, nos vas a dar material en caso de que decidamos inscribirnos, o sea, todos esos puntos para ver realmente si me voy a inscribir, ¿no? claro. Sí, ahora voy a pasar ya les compartí el programa, pero lo vamos a ver aquí muy brevemente, clase por clase, cómo vamos a ir desarrollándolo. En cuanto a los materiales de estudio, sí, yo les voy a dar, ya tuvimos una primera generación de este diplomado que fue muy grande, fue muy bonita y ahí hicimos un drive y ahí compartíamos todos los textos. Yo les voy a compartir textos en PDF, algunos originales en el sentido de que son directos de textos antiguos y de la sabiduría india, por ejemplo, algunos Vedas, algunas Upanishads que no tienen autores como tal, ¿no? Que son textos de sabiduría india. Y también les voy a compartir textos de académicos que estudian esto, ¿no? El enfoque que tiene este curso es académico y práctico, ¿no? Es académico en el sentido, bueno, porque mi propia formación de filosofía me ha afortunadamente llevado a tener esa metodología, ¿no? De buscar las fuentes más académicas en el sentido de que son históricas, de que revisan fuentes originales, revisan fechas, porque en el mundo del yoga, y lo deben de saber, si buscamos algo, hay un mundo de cosas, ¿no? Si buscamos algún tema. Y mucho de ese material que podemos encontrar en la web, pues no es como tal, puede no ser eh, académico o cierto incluso, ¿no? Puede ser algo dicho así nada más como desde una espiritualidad más New Age y cosas así. Entonces, sí, en este diplomado, lo que yo intento es más bien guiarnos por fuentes más históricas, más filosóficas, más científicas en ese sentido, de que nos vamos encaminando más que a una mitología del yoga, hacia una historia más verdadera, más clara, ¿no? Entonces les voy a compartir los autores que yo a lo largo de los años he rastreado, que son esas personas, académicos de universidades pues sobre todo de Reino Unido, de España, de Estados Unidos, que son los que han estudiado últimamente mucho el yoga, que se han ido a meter a las bibliotecas de ahí de India, sacado como tal los papiros y traducido del sánscrito directo al español o al inglés, por ejemplo, y que se ponen a estudiar. Bueno, este texto debe de ser de tal siglo por estas características, ¿no? Entonces, esos autores son los que vamos a estudiar aquí, autores que nos van a dar ese panorama histórico y filosófico del yoga, pero también con ese sentido práctico, ¿no? De ver, bueno, tampoco vamos a hacer aquí una historia, o sea, no es un curso de historia de la filosofía de la India, es algo práctico, es algo que después podamos aplicar en la práctica cotidiana. Si somos practicantes de yoga o maestras, pues la idea es que podamos compartir este conocimiento también a los estudiantes, ¿no? Que podamos transmitirles esta que aprendimos, o sea, cuál es ese sentido de hacer posturas, cuál es el sentido de meditar, cuál es el sentido de hacer respiraciones, por qué estamos practicando algo milenario de un país tan lejano, ¿no? De entrada, ¿por qué nos sirve? ¿Por qué se siente bien? ¿Por qué nos interesa? Tal vez esa liberación, ¿no? ¿Por qué nos interesa esa sabiduría tan antigua? Entonces, todo eso lo vamos a ir estudiando. Entonces, sí, Mercedes, yo les voy a compartir todos los textos
Y además yo también escribo cosas que les comparto y cada clase les iré compartiendo el material de cada uno de los temas. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario sobre estas ideas de qué es filosofía del yoga, cuál es la finalidad? Bien, entonces les voy a compartir el programa. Ahí están viendo, ¿verdad? El programa. Sí, Bien. sí, sí se eh, ve. Gracias, Mercedes. Son entonces 10 clases, nos vamos a ver cada sábado, 10 sábados, solo uno por ahí que nos cae Semana Santa, lo vamos a, sábado santo no, pero son en total 10 sábados. Comenzamos el 15 de febrero y cada clase dura 3 horas. Obviamente hay un momento de pausa y no es pura teoría, sino que también vamos a hacer ejercicios prácticos en el sentido de reflexionar. Vamos a reflexionar en grupos, vamos a hacer ejercicios escritos, hacer algunas lecturas guiadas, ¿no? de textos antiguos. Entonces, estas 3 horas las vamos a dividir en teoría y práctica. No práctica de yoga como tal, sino de reflexión filosófica, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta primera clase una introducción de los conceptos básicos que hay que entender muy bien antes de comenzar, que son estos cuatro: Dharma, Karma, Moksha y por supuesto yoga, ¿no? Son los cuatro conceptos fundamentales de la espiritualidad india y los vamos a ver uno por uno, ¿no? Y después ya vamos a empezar en la clase 2 con ese recorrido histórico, desde los Vedas hasta la última clase, el yoga postural, este yoga que practicamos actualmente, ¿no? Y entonces así vamos a ir cada clase analizando la historia, por qué pensaban lo que pensaban, por qué se escribía de esa forma, qué significa cada término, qué significaba yoga en ese contexto, cómo cambió después. ¿M? Vamos a ver estas primeras definiciones del yoga en las Upanishads, leer las Upanishads, que es bellísimo, ¿no? Son lecturas preciosas. Y después se deja algunas tareas, ¿no? Sencillas para la siguiente clase tener más elementos. La clase 3 vamos a ver este texto también bellísimo, un texto sagrado, ¿no? La Bhagavad Gita. Y ahí vamos a estudiar cómo ya empieza a ver estos términos de yoga, ¿no? Cuatro yoga. Bueno, son tres, pero en realidad después se añade uno más. Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga. ¿No? Y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos, como les digo, ¿no? Ejercicios en equipo, círculos de reflexión. La clase 4 vamos a ver esta escuela Samkhya que les decía que es muy importante para entender la filosofía de Patanjali. Clase 5 vamos a ver budismo. Budismo pues es súper amplio, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos solamente en el budismo que influenció al yoga, los elementos del budismo que influenciaron al yoga. Vamos a ver cómo en la clase 6 que ya entramos directo a la filosofía de Patanjali, del Yoga Sutra, vamos a ver cómo Patanjali tiene estas dos influencias muy fuertes, la escuela Samkhya y el budismo. Entonces, para poder entender el Yoga Sutra bien, bien, hay que comprender budismo y Samkhya. Entonces, a Patanjali, como es muy importante, le vamos a dedicar dos clases, ¿no? Las 6 y las 7. Parte uno, parte 2. Y luego, en la clase 8 vamos a ver filosofía tántrica, que como vamos a ver, el Tantra es una religión derivada del hinduismo y que conformó un yoga, un método de liberación que nosotros heredamos mucho. Por ejemplo, todos estos elementos que seguro conocen, mudras, ¿no? Lo de las manos, mantras, ¿no? Cuando cantamos mantras, mandalas.
La sexualidad, por supuesto, pues cada vez que escuchamos Tantra nos remite a la sexualidad. Vamos a ver de qué trata esa sexualidad sagrada en la India. Vamos a ver estas divinidades yógicas, Shiva y Shakti. ¿No? Y vamos a ver cómo esta filosofía tántrica se relaciona mucho con el Hatha Yoga, que el Hatha, como les decía después, es algo que heredamos mucho, ¿no? El yoga que practicamos hoy en día tiene mucho de Hatha Yoga, entonces vamos a ver de qué trata el Hatha Yoga, cómo eran los Hatha Yogis, cómo surgieron. Ellos son los que principalmente inventaron las posturas, o sea, antes del Hatha Yoga había muy poquitas posturas. Y los hatha yogis son los primeros en comenzar con esta práctica postural, ¿no? De poner al cuerpo en diferentes posturas, de hacer pranayamas de cierta forma, todo esto para generar energía en el cuerpo, porque la energía es muy importante en estas filosofías, Tantra y Hatha. Aquí vamos a leer estos textos clásicos del Hatha Yoga, Hatha Pradipika, Shiva Samhita, Geramda Samhita. Y ya por último, en la clase 10 vamos a ver esa historia del yoga moderno y contemporáneo, ¿no? De cómo el yoga llegó a Occidente en el siglo XX, a finales del XIX, principios del XX, cómo fue que lo recibió Occidente y cómo se fue generando ese yoga postural que conocemos hoy en día, porque como vamos a ver en toda esa historia, el yoga que hacemos hoy de las posturas no es el mismo que hacían los sabios védicos, para nada, ¿no? O el yoga de Patanjali tampoco hacía grandes posturas, hacía más bien otras cosas, ¿no? Era más filosófico, más ético. Entonces, bueno, vamos a ver cómo toda esta gran historia del yoga, desde los Vedas hasta el día de hoy, pues, bueno, más bien, cómo toda esa historia se fue reuniendo hasta llegar a Occidente y cómo en Occidente se mezcló con disciplinas físicas occidentales. Se mezcló el yoga, el hatha yoga, se mezcló con la gimnasia, se mezcló con la danza, se mezcló con el fisicoculturismo y cómo toda esta mezcla dio lugar a lo que hoy practicamos. Y entonces, el yoga que practicamos hoy es una mezcla de prácticas occidentales y yógicas, ¿no? Por supuesto de la India, pero además heredamos esta idea de que el yoga es también una filosofía. Y por eso es importante saber la filosofía del yoga, porque sabemos que el yoga es algo más que ejercicio físico. Aunque en la práctica vamos a una sala y practicamos con nuestro tapete una hora, hora y media, y parece solo físico, sabemos que no, sabemos que es filosófico, sabemos que tiene una sabiduría muy profunda atrás, sabemos que hay algo también místico, ¿no? Algo que se mueve por dentro, energías y cosas, que es lo que vamos a tratar de ir definiendo en cada una de estas clases, ¿no? Cómo el yoga ha logrado ser todo esto al día de hoy. Y bueno, entonces ya en términos más de otro índole, la formación, bueno, va a incluir estas 30 horas. Las clases son en vivo, así como acá en Zoom, y se van a grabar. En caso de que no puedan estar en alguna clase, después de cada clase yo envío la grabación para que la puedan ver en su casa al momento que puedan. Les voy a compartir material de estudio escrito por mí y también escrito textos de PDF de otros autores. Asesorías individuales, por supuesto, si tienen dudas, nos podemos ver individualmente. Y esta certificación tiene el sello YACEP, que es, como saben, de la Yoga Alliance, y que al terminar el curso, en su diploma les va a venir este sello de YACEP para que puedan sumar en caso de que tengan ya su formación de 200 horas o de 300 en Yoga Alliance. Este suma 30 horas, que como saben, pues es importante curricularmente, ¿no? Y bueno, aquí está la inversión económica del curso. Esta puede ser un solo pago antes del inicio de la formación, que como les decía empieza el 15 de febrero,
Y puede ser también en pagos mensuales. 3 pagos mensuales, como dura 3 meses, pues sería los pagos, 3 pagos mensuales de 1,500 pesos. Y también hay un pronto pago antes de que acabe este mes, antes del 31 de enero, con este descuento, ¿no? Por supuesto, también si tienen alguna complicación económica, lo podemos platicar con todo gusto, ver, hay otros medios y con todo gusto podemos platicarlo. Y bueno, eso sería todo. Nos veríamos los sábados de 11 a 2 hora del centro de México. Y cualquier otra duda, pues con todo gusto aquí estoy. Me pueden escribir o me pueden llamar por teléfono también. Ahí, imagino que ya a todos les pasé este PDF que les mostré ahorita. Ahí vienen los datos, ahí viene mi correo, mi teléfono. No sé si tienen alguna duda. Sí. Yo sí, Vanessa, ¿alguna cuenta para hacer el depósito o Sí, cómo sería? claro, ya cuando, ya si quieres, Mercedes, me escribes directamente Ok. y entonces ya te paso ahí los datos. Ah, perfecto. Muchísimas Sí, gracias por todo. Entonces ya sería todo, ¿verdad? sí, muchísimas gracias a ti. Espero verte pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Brenda. Yo tengo la duda del proyecto final. Nos Oh, pides hacer un sí, video, una clase. exacto. Sí, la idea es que Este, ya para resumir toda la enseñanza, ustedes hagan un video de 10 a 15 minutos de algún tema que les haya gustado de todo el curso. Entonces hacen una investigación y hacen un video así parecido a lo que hice hoy, ¿no? Tal vez con alguna presentación o simplemente hablando o ya como el estilo que ustedes elijan, un video pequeño de 15 minutos y con eso ya se evalúa pues ya el cierre de todo el curso. Para ese proyecto final también yo les puedo dar asesorías, ¿no? Recomendar bibliografía, recomendar otros videos. ok. Y este curso, verdad, perdón, este video sería como con la intención de llevarlo a la práctica en nuestras clases de yoga. Exacto. La idea Ujú. es que poco a poco ustedes comiencen a compartir este conocimiento con sus alumnos, ¿no? No sé si tú eres maestra de yoga. Entonces la idea es esa, ¿no? Que ya cuando tú quieras tal vez dar un curso de filosofía o mientras das clases, ¿no? Decir cosas de filosofía del yoga, pues empieces ya a tener esta práctica de poder compartir estos conocimientos. Ujú. Ok, va. Muchas gracias, Vanessa. Y a ti, Brenda. ¿Alguna otra duda? No, nada más muchas gracias por la información, me parece muy interesante y sí estoy muy interesada Ah, en el bueno, curso. gracias. Muy bien. Bueno, pues ahí estoy. Tienen mi número, ya nos comunicamos por WhatsApp o por algún otro medio. Entonces, cuando quieran escribirme y ahí seguimos en contacto para ya los siguientes pasos y comenzar. Pues ya nos veríamos pronto. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Espero vernos pronto por acá y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hasta Gracias, luego. Vanessa. Gracias. Chao.